Bueno, les preparamos este video para que tengan nuevas herramientas para seguir avanzando en el trabajo práctico grupal, en este caso con las consignas que tenemos para esta semana, en la que ya comenzamos a trabajar en la etapa 2.2 de diagnóstico sectorial. El primer trabajo que van a hacer tiene que ver con la dimensión histórica y jurídica, con la organización del territorio, y dentro de las consignas que tienen nos vamos a concentrar acá en la consigna B, en el punto B, que dice incorporar a la cartografía base una capa con los límites jurisdiccionales de los departamentos y municipios de la región metropolitana, los límites de las áreas urbanas y de las interfaces rururbanas. Esa consigna la vamos a hacer a partir de una serie de pasos que les vamos a ir comentando ahora. Pero antes de arrancar, retomemos un poquito lo último que hicimos en el práctico de la semana pasada. Ustedes recuerdan que lo que hicimos fue trabajar a partir de una capa de municipios, lo hicimos a partir de diversas teorías y métodos que ustedes eligieron en grupo, y a partir de eso seleccionaron el primer intento de regional que llegaron grupalmente, en el que delimitaron jurisdiccionalmente los municipios que forman parte de esta primer región a la que llegaron. También trabajamos con una capa de áreas urbanas que ustedes también la recortaron y la tienen preparada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es preparar primeramente una capa nueva que nosotros les vamos a dejar colgada en el Classroom, que es la capa de departamentos, porque lo que vamos a hacer ahora es trabajar con un nivel jurisdiccional superior a los municipios, que son justamente los departamentos. Ustedes están viendo ahora en pantalla esta capa de color verde del Chaco, donde están los 25 departamentos que forman la provincia del Chaco, y lo que vamos a hacer a continuación es traer, abrir, incorporar la capa que generamos la semana pasada con nuestra región. Así es. Recuerden que eso lo podían hacer yendo al menú capa, añadir capa vectorial. También lo pueden hacer arrastrando directamente el archivo shape de la región que ustedes hayan, de la región del área metropolitana de Gran Resistencia que hayan seleccionado, que hayan definido, y arrastrarlo directamente a su espacio de trabajo. En este caso, bueno, ya lo tenemos aquí. Esto aclaramos que es una definición aleatoria que estamos ocupando estrictamente a los fines prácticos de este ejercicio, digamos. No es que esta sea la red, no tiene por qué coincidir con la región que ustedes definan. Entonces ya tenemos acá nuestra capa de la región que habíamos definido sobre una capa de departamentos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, mediante una selección manual, tomar aquellos departamentos que forman parte de nuestra región. Podría aquí, por ejemplo, para tener mayor visibilidad, aquí, bueno, está muy claro porque lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero en caso de que tuvieran algún tipo de inconveniente, recuerden que pueden hacer doble clic en la capa y manejar un poco la representación de la capa, darle un poco de transparencia para ver un poco lo que tienen debajo, ¿no? En este caso son coincidentes los límites, los que hemos seleccionado, con los límites departamentales, los límites de los municipios con los de departamentos. Aquí merece mencionarse este tipo de errorcitos, que en sistemas de información geográfica siempre se trata de evitarlos. Son errores de topología de la geometría que en este caso no nos van a afectar porque lo vamos a seleccionar manualmente, pero en otro tipo en algunos procesos podría traernos problemas. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar los departamentos en base, que me tomen los departamentos que cruzan con estos municipios, me tiraría un error porque me estaría tomando también este departamento por culpa de este error de topología, ¿no? Esto corresponde, retomo lo que les había comentado respecto de las IDE. En este caso, la capa de municipios salió de la infraestructura de datos espaciales de Chaco, del SIGIDE. Y los departamentos salieron del Instituto Geográfico Nacional.
Entonces, si esta capa de municipios estuviera colgada, estuviera estandarizada y colgada en la IDE nacional, en IDERA, probablemente estos errores estarían saldados, digamos, porque esa es la intención, digamos. Si nosotros pudiéramos tomar toda la información geográfica de un mismo lugar, del mismo repositorio, este tipo de problemas se supone que estarían saldados y estarían estandarizados. Bien, entonces podemos hacerlo de esta manera con una selección manual sobre la capa de departamentos. Bien. Y después les podemos contar algún otro truquito como para evitar estos errores de topología que recién les comentaba el profe. Fíjense que aquí lo que voy a hacer es que voy a tener siempre la capa de mi interés seleccionada, que va a ser los departamentos en este caso, y bueno, no tengo que hacer más que hacer una selección de este tipo. Fíjense, por ejemplo, este error de topología grueso que hay aquí. Pero bueno, a los efectos de este práctico no nos afecta, digamos. Y bueno, ya tengo mi selección. Tengo la selección de los departamentos con los que me voy a quedar. Esto ya lo vimos un poco la vez pasada, ¿no? Entonces, de aquí en más, lo que puedo hacer es exportar los elementos, los objetos seleccionados, y los voy a guardar como departamentos de la región, ¿no? Perfecto, crearíamos una nueva capa entonces, en la que nos vamos a quedar con estos 4 departamentos que son los que forman parte de nuestra región. Mientras guardamos esta capa nueva, les decía que un truco que podemos usar en todo caso es, a partir de la capa de municipios que teníamos abierta previamente y que el profesor comentaba que tiene estos errores de topología, podríamos en todo caso, para evitar esos pequeños errores, crear un nuevo campo, como ya hemos visto en los videos anteriores, crear un campo sobre la capa de municipios y poner en ese nuevo campo el nombre del departamento al que pertenecen. Entonces estaríamos trabajando siempre en la misma capa, solo que agregando un nuevo campo, no crearíamos una capa nueva en ese caso. Bien, son dos maneras de hacer prácticamente lo mismo, pero bueno, si tuviéramos capas que coinciden perfectamente sin estos errores, sería la mejor manera de trabajar. Exactamente. Fíjense que incluso en esta... fíjate, Gaby, que ya viene saldado el problema ese, porque en la capa de los municipios ya le habíamos puesto los departamentos. Ya viene el departamento al que pertenece, por ejemplo, ¿no? Pero bien podríamos haber, en caso de no haber tenido este campo, haber agregado otro campo, editando esta tabla y agregando un campo nuevo, poniéndole el nombre, el tipo de campo, por supuesto, y cargando. Podríamos haber ido cargando los nombres de los departamentos, o también podríamos haber hecho un cruce espacial para que nos tome el valor del departamento, y agregarlo a la tabla y luego cerrar. Bueno, perfecto, son todas las maneras, son todas las maneras, distintos caminos, claro, para hacer este mismo trabajo. Lo importante y lo que necesitamos nosotros es poder saber cuáles son los departamentos que forman parte de nuestra región. Entonces, el próximo paso que vamos a agregar a este trabajo es abrir nuestra capa de áreas urbanas o de plantas urbanas, que si ustedes recuerdan habíamos traído en el trabajo anterior desde el servidor de IGN, habíamos recortado todo lo que no nos interesaba alrededor y nos quedamos únicamente con las plantas urbanas de nuestro interés, que son las que se ven ahí en color amarillo. Bien. Así es. Vamos a trabajar ahora entonces en el paso siguiente de este trabajo práctico, que tiene que ver con lo que ustedes habrán ya escuchado en las clases teóricas y que para nosotros se denominan áreas rururbanas o interfaz rururbanas. Bien, esto merece una lectura y una escucha muy consciente de la teoría que ustedes tienen colgada para que puedan, a partir de la fotointerpretación, definir en equipo qué es lo que ustedes consideran como rururbano a partir de la teoría que leyeron y escucharon. Nosotros vamos a hacer un
un breve procedimiento que ustedes van a repetir en diferentes lugares de la región. Vamos a mostrarlo solo a modo de ejemplo, porque lo que vamos a hacer es algo que ya hicimos previamente también en el práctico, pero queremos que lo vean aplicado a este momento en el que vamos a designar áreas rururbanas. Lo que vamos a hacer precisamente es vectorizar, crear una nueva capa en la que vamos a calcar, entre comillas, lo que aparece en el mapa y que para nosotros son áreas rururbanas. ¿Bien? Así es. Nosotros habíamos visto que esta forma de crecimiento, digamos, de estos sistemas, del sistema regional, se daba un poco con nuevas características y formaciones. Si ustedes recuerdan lo que leyeron de Espejo Marín, por ejemplo, podemos ver que a lo largo de determinados ejes, bueno, ya lo hemos conversado, aparecen actividades de distinta índole que están como a mitad de camino entre una cosa, entre lo rural y lo urbano. Vemos así zonas residenciales, vemos algunas zonas productivas, por ejemplo, o pequeñas actividades de ese tipo, digamos. Entonces tenemos como un tipo de urbanización un poco difusa, ¿no? Que vamos a, por supuesto que cuidado porque en cuanto me pongo muy fino y me acerco demasiado, me puedo volver loco. Entonces, la intención es que ustedes tomen una escala más o menos en la que puedan llegar a distinguir, hacer un recorrido, digamos, por el territorio eh, que están trabajando y notar que hay distintas características, ¿no? Tanto de cuestiones, aspectos naturales, de la topografía y aspectos de actividades humanas, ¿no? Eh, de distintas características también. Así van a poder encontrar, por ejemplo, zonas, usos de suelos residenciales, seguramente también van a encontrar, probablemente, zonas con usos de suelo de tipo industrial, por ejemplo, que llaman la atención por esto. O sea, nos damos de alguna manera cuenta, ¿no? O inferimos que se trata de ese tipo de usos, pero entonces hay como un abanico de situaciones que vamos a encerrar en esta nueva categoría, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto también ya lo vimos con ustedes. O sea, vamos a dejar como referencia lo que IGN hasta aquí considera que que ya viene definido, ya nos viene dado de alguna manera, ¿no? Esto lo podríamos generar nosotros también, pero bueno, para este práctico vamos a tomarlo ya que viene hecho. Y vamos a categorizar, vamos a crear un polígono que me pueda englobar esta categoría, ¿no? De característica de alguna manera de la ciudad-región. Exacto, somos nosotros en este caso, pero serán ustedes los que van a determinar cuál es el límite, así como está acá bien determinado el límite de la planta urbana, son ustedes los que van a poner este límite nuevo a esta interfaz rururbana a partir de lo que leyeron y como les comentaba recién el profesor, de lo que ustedes pueden mirar en una escala no tan cercana, no se vayan a individualizar cada construcción, pero una escala que les permita notar este mix de actividades entre rural y urbano, es ahí donde vamos a marcar estos nuevos polígonos. Así es. Para el caso voy a generar una nueva capa. De momento, como voy a empezar a trabajar sobre esto, voy a generar una capa temporal. Eh, Podría ya crear una capa directamente en formato shape, si estuviera seguro, pero podría generar una capa temporal y luego guardarla. Recuerden que las capas temporales no se guardan y se desecharán al cerrar QGIS.
Entonces, la capa temporal, antes de cerrar, tengo que guardarla. Entonces aquí pondremos interfaces urbanas, por ejemplo. Interfaz urbana, tomaré el tipo de geometría, tomaré polígono y voy a definir el sistema de referencia en función de alguna capa de lo que a mí me interese, ¿no? Nosotros veníamos trabajando siempre en Postgres zona 5, Postgres 2007, zona 5, voy a seleccionar esa misma. Podría agregar el campo. Podría agregar un campo de un identificador, siempre, que podría ser un número entero. Longitud 2 creo que va a estar sobrado. Añadir a la lista de campos. Voy a agregar, por ejemplo, categoría. Que va a ser de tipo texto. De longitud 30. Y con eso, para empezar a efectos gráficos, nos va a servir. Pues podré corregir campos y otras cuestiones, ¿no? También, ojo, porque podría haber creado, o sea, yo he creado una capa. También esta capa que yo la tengo, que me viene dada de una fuente secundaria, como fue el Instituto Geográfico Nacional, yo también podría editar esta misma capa y cambiarle el concepto, cambiar conceptualmente de qué entidad estoy hablando. Y podría hablar de, por ejemplo, directamente usos del suelo de forma general, ¿no? Y entonces podría editar esta misma capa, agregar un campo en el que yo diga, bueno, cuál es la categoría, y esto será urbano, todo lo que tengo aquí será urbano, y podría yo ir generando nuevos registros con lo que yo quiero marcar y poniendo que eso es RUT urbano, por ejemplo. Claro, de nuevo, son ¿Explico? dos formas de hacer lo mismo. En ese caso tendríamos todo en una sola capa. Exacto. En el caso del ejemplo que estamos dando, ustedes tendrían dos capas separadas, una con los polígonos que forman las plantas urbanas y otra capa con los polígonos que forman las interfaces rururbanas, que son las que vamos a marcar ahora y quizás más adelante vuelvan a tener una serie de polígonos con lo que nos queda, que sería el área rural, ¿no es cierto? Por el momento nosotros vamos a crear dos capas diferentes, ustedes lo pueden hacer de la manera que les resulte más práctico, pero lo que queremos mostrarles con esto es que hay diferentes caminos para llegar al mismo resultado en todo lo que ustedes vayan haciendo. Así es. Bueno, no voy a hacer más que editar esta capa temporal. Fíjense que aquí aparece un chipcito. Esto indica que la capa está directamente en la memoria RAM. La tengo que guardar antes de terminar, ¿no? Cuando termine. Lo que hacemos es que ya cuando la creamos automáticamente entra en una sesión de edición con el lapicito. Podría apagarla. En este caso esta capa no tiene nada. Bueno, voy a editar. Fíjense que al editar se me encienden las posibilidades que me otorga la digitalización avanzada y lo que hago es directamente aquí, añadir un polígono. Aquí también tengo algunas opciones después para editar, por ejemplo, añadir un anillo, o sea, quitarle una parte, sustraer una parte, eh, restar, borrar una parte, etcétera, ¿no? También tenemos opciones para mover objetos o copiarlo, un objeto en una nueva ubicación, ¿no? De momento lo que voy a hacer simplemente es seleccionar la herramienta añadir polígono. En este caso todavía no me va a interesar,
o sí, me podría interesar alguna movida de snapping, por ejemplo, en estos sectores, pero como estoy, creo que a esta escala de trabajo no voy a tener que respetar, no voy a tener en cuenta la topología de este objeto que tengo aquí, por ejemplo, podría llegar a tenerla en cuenta. Creo que para el nivel que estamos iniciándonos, eh, tomaremos la precaución nada más de que no, o sea, de que si me vengo muy encima de esto, bueno, sí, no estaría mal tampoco tenerlo encendido. Ahí no lo encuentro ahora. El imancito. Bueno, digamos que el snapping lo usamos justamente para esto, para que Open. no se nos superpongan dos polígonos, Autoensamblado. eso, nos tome Ahí va. exactamente el vértice del polígono existente. Exactamente. Voy por las dudas, no está mal. Voy a tomar voy a seleccionar el autoensamblado. Y aquí tengo otras opciones del autoensamblado que tienen que ver con si me toma todas las capas, si me toma la capa activa. En este caso, como yo estoy trabajando en la capa de interfaz urbana, y voy a tener en cuenta la de plantas urbanas, le diré todas las capas, considérame todas las capas para el snapping y si considera los vértices, el segmento, un área, un centroide, etc. En este caso, podríamos llegar a tener en cuenta el segmento y el vértice, por ejemplo. Entonces ya con esto, insisto, sin ponerme tan fino de acercarme a una escala 1 en 10, porque me puedo volver loco, tomemos simplemente, ubiquémonos de vuelta, tomemos más o menos, supónganse, una escala de este tamaño y digo, bueno, a ver, ¿cuál va a ser mi... Fíjense cómo el snapping ya me toma ahí. Bueno, puedo ver aquí algún tipo de actividades, por ejemplo, y podría ir marcando definiendo un polígono aproximado. Siempre considerando lo que nos dice la teoría respecto de qué es el área urbana. Sería bueno que antes de comenzar a marcar ustedes hagan lo que estamos haciendo nosotros, conversar en equipo, tener más o menos previsto hasta dónde va a llegar este polígono de áreas urbanas. Recuerden que pueden hacer todos los polígonos que necesiten. Justamente la idea es que con este ejemplo vean un polígono, pero ustedes con seguridad van a tener muchos polígonos para marcar, porque van a trabajar en todo el resto de la región que tenían previamente definida. Entonces, una vez que vayan terminando cada uno de estos polígonos, recuerden que ustedes con esto están creando una capa nueva a la que agregamos un identificador, se les va a crear un polígono con un nuevo número, y si quieren después pueden agregar un nuevo campo con el nombre e ir poniéndole un nombre diferente a cada polígono. Por ejemplo, área urbana entre Resistencia y Puerto Tirol sería este caso. Lógicamente tiene que ser un nombre mucho más corto, pero puede ser Resistencia-Tirol o Resistencia Tirol, para que ustedes sepan que se trata de este área urbana y poder ponerle un nombre específico a cada uno. Así es. Fíjense cómo yo voy marcando, haciendo clics y no suelto, digamos, la herramienta, ¿no? Fui tomando así. Bueno, ahí me quedó, podría haber tomado este pedacito solo, podría haber sido otro, pero bueno, tampoco está mal. Tampoco nos vamos a poner tan fino. Ven que si me acerco demasiado me puedo volver loco. Entonces, es más o menos tomar un criterio aproximado y ir definiendo, ¿no? También podría haberme cruzado al otro lado de la vía directamente. ¿Mm? Pero bueno, aquí esto es solo un ejemplo. Entonces, fíjense que aquí tengo, por ejemplo, actividades industriales, actividades residenciales. Esto parecen ser algunas actividades de tipo ladrilleros. Entonces, esa mixtura, ¿no? de tipos de actividad es lo que caracteriza este tipo de sistemas regionales,
sí, de sistemas regionales, de región, de ciudad-región que estamos viendo, ¿no? Que es un concepto bastante nuevo, en construcción también, y bueno, por supuesto que bastante complejo, entonces tenemos que ser conscientes también de esa complejidad y, bueno, vamos a ir definiendo cosas para tratar de- de meternos en el tema y analizar un poco qué podemos hacer con ella. Bueno, aquí es donde yo más o menos digo, bueno, este va a ser uno de los polígonos. Fíjense que si yo vuelvo a marcar un punto, me va a seguir haciendo el polígono. Entonces aquí, clic derecho, y con eso me pide el ID únicamente. Le voy a poner 1. Me pide el ID porque evidentemente no guardé, no me habré dado cuenta y no guardé o no agregué el campo categoría. No importa, lo agrego después. Podría ir directamente marcando puntos, digamos, cargando, eh, haciendo mis polígonos y después podría crearles categorías. Pueden ir pensando qué tipo de categorías podrían ir teniendo. Aquí, por ejemplo, ya voy a empezar a hacer otro. Pónganse, tomo una cosa así, tomo una cosa así. Por ejemplo, podría venirme todo a lo largo de esta ruta, por ejemplo, aproximadamente, tomando estas actividades que aparecen aquí. Siempre teniendo en cuenta, nosotros hemos apagado nuestra capa de municipios por una cuestión, pero también la puedo ir teniendo de referencia, pues si no puedo terminar en Castelli, digamos, ¿no? Y por supuesto no tenemos que salirnos del margen de Claro, la región que estamos trabajando. Ese es el límite para nosotros en este momento. También la pueden dejar transparente y tener únicamente los bordes. Bien, una claro. vez que tenemos entonces definidos los polígonos como estuvimos haciendo nosotros, en el caso de ustedes seguramente van a ser muchos más polígonos, lo siguiente que queremos mostrarles es cómo trabajar con algunas propiedades, tanto en los departamentos, en los municipios y ahora en estas capas de plantas urbanas y áreas rururbanas. Queremos mostrarles cómo trabajar un poco en la visualización de los límites, que es algo que nos pedía el práctico, y también vamos a agregar nosotros un tema que les va a salir ahora y les va a salir también para más adelante, de etiquetado, es decir, de poder mostrar en nuestro mapa los nombres o algún dato que tengamos en la tabla asociada. En nuestro caso casi generalmente nos interesan los nombres. Lo vamos a ver en diferentes ejemplos, porque lo que pretendemos que hagan en el paso a paso para este trabajo práctico, para el paso a paso que nos van a entregar a los profesores, es que puedan trabajar en 4 niveles de mapas. Vamos a pedirles un primer mapa donde ustedes nos muestren los departamentos que forman parte de la región, es lo primero que vamos a hacer, así que vamos a apagar el resto de las capas y vamos a dejar abierta únicamente la capa de departamentos. Ahí les vamos a mostrar cómo vamos a trabajar los límites departamentales y el etiquetado con los nombres de los departamentos. Vamos a hacer lo mismo después, agregando los municipios, ese es el segundo mapa que queremos pedirles. El tercer mapa, a departamentos y municipios vamos a agregar áreas urbanas, y por último un cuarto mapa al que, además de departamentos, municipios y áreas urbanas, agreguemos las áreas rururbanas, que fue la última capa que estuvimos trabajando. Bien. Perdón, Gaby. Dijiste todo desde el tirón y me quedé... Te quedaste en el último. Vamos Sí. primero solamente con los departamentos de la región. Bien, departamentos de nuestra región. Recuerden que nosotros partimos de esta capa, habíamos seleccionado los departamentos de nuestra región. ¿Y aquí? ¿Cuál era la Apagamos idea? Perdón. la capa verde, que era la de todos los departamentos, quedémonos solo con los departamentos de nuestra región, y acá vamos a mostrar un poquito cómo podemos darle transparencia a estos departamentos, que es algo que ya sabemos, ya vinimos haciendo, y trabajar un poquito los límites departamentales. Es decir, al límite darle un grosor mayor, quizás un color diferente. ¿Por qué? Porque la idea, en cuanto a visualización, de paso agrego que en poco tiempo van a tener un videito extra respecto de visualización de mapas, y ya pensando en cómo van a salir las impresiones que ustedes van a hacer de esto, tenemos pensado un video para que puedan ir trabajando en la salida gráfica. Les decía entonces,
tenemos que comprender que los diferentes niveles departamentales, los diferentes niveles jurisdiccionales nos van a requerir una visualización diferente. Entonces, lo que les sugerimos nosotros es que los departamentos queden con una transparencia o incluso sin color, y que los bordes, los límites, sean de un grosor mayor. Sí, quiero aprovechar para introducir que este era el panel, el cuadro de diálogo con el que veníamos trabajando. También existe en QGIS, esto me doy cuenta ahora, este panel de estilo de capas donde podrían tenerlo todo mucho más a mano y más rápido, ¿no? Aquí vamos seleccionando la capa directamente a la que queremos editar el estilo. Es lo mismo, digamos, que en el otro caso. Y aquí tenemos, por ejemplo, también etiquetas. Bueno, ya lo vamos a ver. Seleccionaremos, por ejemplo, en el caso de departamentos, región, podríamos poner, bueno, en este caso dijimos que lo vamos a tener sin color, ¿verdad, Gaby? Sin color y con un borde de mayor grosor. Claro, quitarle el relleno, por ejemplo. El relleno será sin relleno. Y podríamos cambiar el color de la marca, vendría a ser el contorno. Exacto, vamos a dejarlo en rojo. Sí, por ejemplo, vamos a ponerlo en rojo. Color, con un grosor mayor al que tiene actualmente, y ahí sí vamos a etiquetar con nombre los departamentos que forman parte de nuestra región. Exactamente, por ejemplo, ahí tenemos nuestros... Perdón, Gaby. Que estabas aumentando a partir de este número que dice anchura de marca, el grosor de la línea de borde. Exactamente. Aquí también tengo, fíjense, en representación de capas tengo la opacidad que lo había puesto un poquito más clarito, digamos más transparente, para que no sea tan invasivo, por ejemplo. Le dio un grosor de línea más potente. Y ahora bien, de la misma manera que puedo trabajar con estilos de contorno y de relleno, tengo, por ejemplo, etiquetas. Recuerden que si nosotros veníamos a siempre tener en cuenta, explorar nuestros datos, ¿no? Nuestros datos vemos que este objeto, digamos, esta capa está denominado por distintos campos. En todos los casos son departamentos, tienen un campo, estas son estandarizaciones de IGN, NAM le llama a todo lo que es el nombre de la capa, etcétera, ¿no? Y bueno, algunas fuentes, etcétera. Bien. A nosotros, lógicamente, nos va a interesar el campo NAM, que fue el que señalaste recién, Leandro. Exactamente. Porque nosotros queremos que nuestro mapa nos indique el nombre de los departamentos que forman parte de la región. Exacto. Entonces, lo que voy a hacer directamente de la misma manera que puedo editar acá, puedo venir acá en el mismo panel de estilo de capas, o también lo puedo hacer a partir de hacer doble clic, entrar a las propiedades de aquí y tener etiquetas, ¿no? Es lo mismo, pasa que aquí lo podemos ver en tiempo real. En este caso, por defecto, nos toma ninguna etiqueta. Lo que hacemos es que le podemos pedir etiquetas simples. También tenemos etiquetados basados en reglas, que esto, bueno, a quien le interese le puede echar una mirada. Está basado en relaciones, digamos, operaciones que puedo hacer entre los campos, por ejemplo, que me muestre determinadas etiquetas y no otras, según lo que sea de mi interés mostrar, ¿no? Para el caso vamos a pedir etiquetas simples y se nos abre automáticamente una serie de pestañas para poder formatear el etiquetado. Fíjese que por defecto me tomó, ya pueden ver que aquí aparecen unas etiquetas 496, 488, que corresponden al campo ID, evidentemente, GID, geometría ID de la tabla que veíamos. Ahora bien, a nosotros lo que nos va a interesar aquí es el campo, como habíamos dicho, NAM, y automáticamente pueden ver que me toma
el valor de ese campo para mostrármelo dentro de la geometría. Bien, con esto tenemos... Aquí tenemos, por ejemplo... Perdón. Sí. Con esto tenemos entonces No. el nombre de cada uno de los departamentos que forma parte de nuestra región y este es el primer mapa que queremos que ustedes, al que ustedes lleguen en esta parte del práctico. Aquí podríamos editar ya cuestiones de texto, formato de texto, el tamaño. El tamaño también va a estar relacionado con... Aquí no estamos trabajando... Imagínense que aquí estamos trabajando como si fuera un espacio modelo, ¿no? Nosotros tenemos... en espacio modelo en AutoCAD me refiero, ¿no? Para aquellos que manejan AutoCAD, que me imagino que son la gran mayoría. Existe la opción, ya se las tiro, si la quieren ir explorando, no es muy difícil, de lo que vendría a ser el equivalente al espacio papel de AutoCAD, que en este caso es una composición de impresión. Aquí en la barra principal tienen una nueva composición. Aquí lo que van a hacer es que van a poner un nombre, por ejemplo, voy a poner composición 1, por probar únicamente. Y aquí fíjense que se les abre esta nueva ventana con una serie de posibilidades. Esto lo muestro, no voy a entrar en detalle con esto. El que Justamente quiera. vamos a colgar un videito específico para este tema, entonces ustedes ya van armando sus páginas pensadas en las entregas del trabajo práctico con la salida gráfica propiamente. Pero sepan que existe también en este software el espacio papel donde ustedes van a componer el mapa como quieran que salga la impresión. Exactamente. Y al igual que nos pasa en AutoCAD con las cuestiones, las relaciones de escalas de los textos, por ejemplo, y de las cotas, aquí también va a haber que tener en consideración ese tipo de cosas, porque aquí yo estoy trabajando en una escala, digamos, en unidades de alguna manera, en puntos. También voy a poder tener en cuenta milímetros, por ejemplo, píxeles. En este caso, directamente estoy en 10 puntos. Bueno, si lo veo muy chiquito, bueno, le pondré 15 puntos y ya lo puedo ver un poco mejor. Por ejemplo, si estoy trabajando acá y voy a tomar una captura, que es lo que probablemente harán ustedes, y me la voy a llevar a un software, por ejemplo. Aquí mismo también tenemos, bueno, otra serie de formateos, pueden echarle un ojo si quieren. Investigando en la Claro. medida que les interesa. En principio estas son las herramientas básicas. Exactamente. Para llegar a un etiquetado básico de las primeras entidades que estamos nombrando. El siguiente paso y el próximo mapa que queremos es que a este que ya tienen formulado puedan agregarle ustedes los municipios, que es otra de las capas, los municipios que forman parte de la región, por supuesto, que es el mapa previo que ya tenían armado. Aquí lo tengo, por ejemplo, y lo tengo todo en plano. Podría bien, para que empiece a tener un poco más de sentido mi mapa, podría darle una categoría. Una categoría quizás a partir de los departamentos del que forma parte cada municipio. Sí, categoría. Por defecto, fíjense que me toma categorizado valor nulo. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, el departamento. Claro, que es una información que, como vimos previamente, ya tiene nuestra capa de municipios. Exacto. Le voy a pedir que la rampa, pues, puedo elegir una rampa o puedo usar colores aleatorios. En realidad, Viridis no se va a ocupar para este tipo de clasificación, pero bueno, la ponemos. Es también les comento que la rampa Viridis es una rampa apta para daltónicos, así que también estaríamos siendo inclusivos. Con lo cual, bueno, eso es un comentario de color. De color, porque le estamos poniendo color a nuestro mapa. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es poner los límites
municipales. Fíjense que ustedes están viendo acá dos cosas. Primero, los colores que elegimos en esta rampa de color están con una transparencia leve, porque estamos viendo un poquito del fondo. Podemos poner el color plano, si queremos, el color 100% opaco, o lo podemos dejar con un poquito de transparencia, y también podríamos subirle un poquito el grosor y el tono a los límites municipales para que se destaquen un poquito más y podamos ver claramente el otro punto que nos pide el práctico, que son los límites municipales. Exactamente. ¿Te referís a que le demos un poco más de De espesor a fuerza los a límites? esos límites, exactamente. Lo que vamos a hacer es, podemos, como dijo Gaby, mejorar un poco la definición de nuestros límites jurisdiccionales municipales, tomando aquí en símbolo, viniendo a la flechita desplegable esta, configurar símbolo, sin tener ninguno seleccionado, porque si tengo alguno seleccionado, voy a estar cambiando únicamente la configuración de esa categoría. Entonces, si no tengo ninguno seleccionado, lo que hago es, vengo aquí, configurar símbolo, y fíjense que este es el botoncito para volver para atrás. Entonces, tenemos el relleno, me está mostrando uno de todos estos, ¿no? Pero lo que me va a interesar es aquí. Aquí vuelvo al panel, digamos, a las configuraciones que veíamos previamente, donde aquí voy a editar el relleno, aquí puedo editar el relleno. Si edito aquí el relleno, lo voy a cambiar a todos a la par, pues estoy editando todo junto. Lo que quiero editar todo junto es o el color del perímetro de mi polígono o la anchura del perímetro, en este caso, bueno, de la marca, ¿no? Lo que Eso es vamos lo a que hacer, darle un poco más de fuerza a exactamente, esa línea que va a ser muy clarita y muy finita. Vamos a aumentar el tamaño. ahí por ejemplo, perdón, ahí lo tengo, ¿no? Lo dejo en 1,5, en 0,5. Una Perfecto. vez Y que para tengo esto, vuelvo hacia atrás. ¿Mm? Y ahí estoy, vuelvo otra vez a mi, a mi panel inicial. Para avanzar con este mapa, que es el segundo que les pedimos, vamos a volver al etiquetado y en este caso vamos a etiquetar por nombre los municipios. Podríamos sacar la etiqueta anterior que teníamos en este segundo mapa. Recuerden que previamente ustedes tuvieron que hacer una captura de pantalla para llevarse este primer mapa en el que nombrábamos o etiquetábamos los departamentos. Entonces podemos sacar la etiqueta de los departamentos y en este segundo mapa etiquetar los municipios. Exactamente. Para eso voy a venir aquí a la pestaña de etiquetas. Fíjense que tengo la capa que tengo seleccionada es la de mi región del área metropolitana de Gran Resistencia, que es por municipios. Entonces aquí voy a volver a mi capa de departamentos y aquí le voy a decir que me apague las Etiquetas. etiquetas. Voy a volver ahora a mi región por municipios y aquí voy a pedirle etiquetas simples, en este caso otra vez por nombre, y aquí va otro tip. Nosotros podríamos, como saben, editar el tamaño, editar la fuente y hay otra serie de cuestiones. Las que ocupamos generalmente tienen que ver con esta, ¿no? El estilo específicamente de la tipografía y el tamaño del texto. Y tenemos este que se llama buffer, que lo que hace es que le da un pequeño buffercito al texto que hace que me resalte un poco más, ¿no? Esto lo solemos usar en el caso de tener colores o mapa foto por debajo. Entonces, este buffer o también la siguiente opción que es halo nos permiten resaltar un poco la letra sobre un fondo de color que nos hace que la letra se pierda un poco. Así es. Bueno, hay una serie de opciones también que tienen que ver con la ubicación, por ejemplo, que pueden ser pertinentes en el caso, porque claro, fíjense que el texto va manteniendo,
O sea, va cambiando en la medida que yo voy ajustando la visualización de mi mapa. Si yo estoy a esta escala, probablemente no tenga problema, pero ya si estuviera trabajando con una escala más grande, tendré que ver con qué me quedo y con qué no. Hay, digamos, bueno, algoritmos de este programa que hacen que el programa vaya ajustando las etiquetas en la mejor medida posible. Por ejemplo, en este caso, pueden ir probando esto, por ejemplo, esto tiene distintos usos también. Si yo estuviera analizando flujos de agua, por ejemplo, o cuencas, etcétera, no es lo mismo que si estoy con departamentos, ¿no? O departamentos o municipios en este caso. Pero pueden ver que se van ajustando las capas, las etiquetas, según mis necesidades de alguna manera, ¿no? Perfecto. Aquí, por ejemplo, siempre va a estar ajustado al centroide, al centro, eh, Geográfico. claro, geométrico, digamos, de nuestro polígono. Con eso yo creo que vamos bien. Entonces, por ahí, este Bien, podría ser otro de acá esos en este mapas. momento sería el instante de la nueva captura de pantalla con el segundo mapa que les estamos pidiendo. Ven que en rojo tenemos todavía la división departamental, pero a este mapa le agregamos la división municipal y también el etiquetado de los municipios. El siguiente mapa que les pedimos es abriendo la capa de áreas urbanas, que es otra de las capas que ya teníamos preparada desde el trabajo de la clase anterior, sin apagar ninguna de las que ya fuimos abriendo, porque la idea es ir superponiendo una con otra para que ustedes vayan notando cómo se va componiendo de diferentes cosas nuestra región. Aquí, por ejemplo, lo que podría hacer es que a mi capa de plantas urbanas, tomar, se llama plantas urbanas región, ponerla directamente en un color oscuro, Exacto. por ejemplo, y quitarle la opacidad, ponerle la mayor opacidad posible, sería una opción. Con eso estaríamos destacando esas áreas. Ah, o podría, bueno, en fin, Sí, ustedes eso vayan pueden viéndolo. tener diferentes tipos de visualización. La idea es que los mapas salgan por ahora como con las pruebas que ustedes van haciendo, y como les decía, más adelante vamos a tener una clasecita pequeña puntual respecto de simbología y de representación en mapas, que nos va a ir dando como un criterio un poco más formal en cuanto a colores y a representación. Por ahora lo dejamos muy abierto y muy libre. Este sería el momento de una nueva captura de pantalla. Con esto tendrían el tercer mapa, y la última es en la que ustedes van a abrir la cuarta capa, la que elaboramos recién, de interfaz urbana. Y creo que por ahora tenemos nosotros los poquitos polígonos que marcamos, pero ustedes van a tener muchos polígonos marcados. Quizás lo que podemos hacer en este caso es darle un segundo color o un borde diferente para que se distinga del área urbana. No sé, me estoy imaginando. Bueno, vayan viendo esto, O sea, vayan viendo de qué manera les parece más pertinente la representación. A lo mejor entre un mapa y otro, si lo que quieren mostrar en este mapa tiene que ver con las categorías de urbano, rururbano y rururbano, tal vez lo que tiene que ver con municipios y departamentos se podría perder un poco más, quitarle tanta presencia, Sacándole color, por ejemplo, sacándole dejando color, exactamente. mirar el fondo, que es la foto satelital. Quizás eso resulte más interesante en este momento. Eso vayan haciendo algunas pruebas de visualización, ya pensando en Claro. que más adelante estos mapas en los que ahora estamos prácticamente jugando con los colores van a terminar siendo nuestros mapas de la entrega, ¿no es cierto? Entonces vayan haciendo algunas pruebas, vean un poco los contrastes de colores, la visualización, cuándo les parece más adecuado dejar transparencia y mostrar el fondo, que es algo interesante en nuestro caso que tenemos foto. Vayan haciendo algunas pruebas y sacando las capturas de pantalla de estos 4 mapas que les pedimos. Ahí, por ejemplo, decidí quedarme con un relleno simplemente
y quitarle el borde a mi capa de las interfaces urbanas. Aquí puedo ir jugando con distintos colores, etcétera. Fíjense que esto se va aplicando en tiempo real, puedo ir probando, y eso sería, ¿no? Exactamente. Si ustedes decidieron agregar un campo más a la capa de interfaz urbana y le pusieron un nombre, por ejemplo, hoy yo les decía que podían poner resistencia-tirol, podrían también etiquetar los nombres de esta interfaz urbana según los nombres que ustedes decidieron poner. Bien, eso sería una experiencia extra que podrían probar en este caso, siempre trabajando con etiquetas. Bien, hasta aquí entonces el último y cuarto mapa que les pedimos para esta etapa dentro del punto señalado en esta parte del trabajo práctico. Los dejamos entonces para que puedan probar, y cualquier consulta o duda que tengan respecto del software pueden dejarnos el mensaje en el tablón de Classroom. Exacto. Algo que nos quedó, que se me viene ahora y que me quedó pendiente, es que también, de la misma manera que pueden tener distintas capas, visualizar distintas capas, pueden tener también, pueden tener a la par, en la visualización, las distintas etiquetas. De la misma manera que tenemos las de los municipios, podría tomar también la de los departamentos, por ejemplo, y que con otro formato me esté mostrando los municipios. Abrí la capa de departamentos región, Lea. Ah, perdón. Departamentos región, ahí está. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor con esta... Con tamaño más grande, capaz cambiando la letra, ¿no? Mayúsculas y minúsculas, que me ponga, por ejemplo, todas mayúsculas, por ejemplo, ¿no? Y jugando con esto. Todavía no nos metemos en cuestiones que tengan que ver con un cuadrito de referencia, donde podría también tener un cuadro de referencia, una flecha de norte, etcétera. Eso lo tienen en las composiciones de impresión. Eso lo veremos oportunamente. Insisto, si los que quieran ir explorando las posibilidades que da en respecto a lo gráfico, ¿no? Lo que tenga que ver con geoprocesos y eso, creo que algunos podremos hacer. En la medida que vayan surgiendo las posibilidades se los contaremos, y para que puedan ver un poco más de potencial que tiene el programa, ¿no? Pero de momento, para nuestros objetivos, creemos que van bien con esto, digamos. No sé, Gaby, si querés algo más decir. Entonces, para la presentación de esta parte del práctico, repito, nos hacen captura de estos 4 mapitas que estuvimos enumerando, los pegan, como siempre, en la hojita que preparan para las correcciones de los prácticos, sumado al resto de lo que se pidió en este trabajo práctico, que comienza por una línea de tiempo, cada docente les dirá cómo armarla, y que finaliza después de la parte de los mapas con una breve descripción de lo que estuvieron haciendo. Bien, eso es todo por el momento.